que ha venido haciendo el órgano con respecto al año 2009 y los trimestres que lo componen, Emanuel. Ya en ese sentido también las comisiones inspectoras están trabajando. Hoy, por cierto, la comisión inspectora número 1, cada uno de sus diputados miembros, vamos a presentar la propuesta de plan de trabajo para que en lo inmediato podamos también comenzar en ese sentido a trabajar. Las otras comisiones inspectoras están haciendo lo mismo también. El caso Comalcalco, pues es un caso complejo por todo lo que se ha dicho y se ha comentado al respecto. Mira, yo diría sin conocer a fondo realmente cómo están llevando a cabo la revisión de los informes especiales que fueron en este año de 5 municipios, si mal no recuerdo, Comalcalco, como tú lo mencionas, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Macuspana y Jalapa. Se están llevando en las comisiones inspectoras número 2 y número 3. Yo lo que solicité a mis compañeros diputados en ese sentido es que se hiciera una revisión muy responsable, que se tomaran el tiempo suficiente para analizar a fondo la solicitud del órgano superior de fiscalización, que emana razón de una disposición en la misma ley que te marca que tienes facultades como órgano en el momento que así lo consideres por encontrar faltas graves en el manejo de los recursos públicos, en la revisión de una cuenta, de inmediatamente solicitar al Congreso del Estado la intervención en particular que te pudiera llevar hacia procesos administrativos, civiles o inclusive penales. En ese sentido, y que lo he venido reiterando yo, que no es una cuestión política, sino es netamente una cuestión técnica y de revisión de cuentas. Aunque a veces pareciera que sí es político por todos los señalamientos que han estado en la mesa expuestos. Aquí vino en su momento Javier May, el exalcalde, y trajo cajas y vino con su gente de finanzas y demás, y decían es que todo es claro, no hay irregularidades, hay algunos detalles administrativos de actas y demás, pero todo yo siempre lo he expuesto, Emanuel. La misma ley te marca tiempos determinados y durante esos tiempos determinados tú tienes que exponer y tú tienes que aclarar todo lo que tengas que aclarar. Después de ese tiempo determinado tú debes entender que por ley ya no podrás tener oportunidad de aclarar algo. El caso, insisto, en lo particular, lo desconozco y sería un error de mi parte hablar. Lo que sí entiendo yo es que si no hiciste nada indebido no tienes por qué preocuparte. Ahora, si lo hiciste, tuviste un tiempo por ley para tratar de solventarlo, para tratar de arreglarlo, para tratar de corregir. Inclusive hay procesos en donde si existe una falta administrativa por una documentación, te permite la ley en un tiempo determinado poder solventar, poder mostrar por qué se dio esa documentación, si existe un error, si hay que devolver inclusive recursos por un mal manejo, la misma ley te permite en un momento determinado. Pero si no lo hiciste en tiempo y forma, entonces vas a tener que asumir ya una responsabilidad que puede conllevar, insisto, a que se presente un proceso resarcitorio, a que se presente un proceso civil, administrativo, inclusive penal. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. ¿Qué viene para este segundo periodo ordinario de sesiones? Mira, yo creo que hay temas fundamentales. Y uno de ellos es el de la ley electoral del Estado. Que se ha hablado tanto, sí, que se ha peleado tanto, que se ha discutido tanto. La tenemos que hacer por mandato. Y en principio esto hay que decírselo a la ciudadanía. Aunque hoy quizá el tema que nos atañe y nos importa a todos es el tema del agua, pero sí es importante decirles que también el trabajo legislativo no lo podemos detener. Por mandato de la Corte, de la Suprema Corte de la Nación, las entidades del país tenemos que hacer una modificación en nuestras leyes electorales. En este sentido, en Tabasco tenemos que modificar la ley electoral en dos aspectos. El primero, el criterio que tenía el Estado en su ley electoral y por ende se veía reflejado en la Constitución para asignar distritos de mayoría. Era un criterio territorial o geográfico. Hoy la Corte dice ya no. Tu próxima elección, tu próximo proceso electoral debe de contar la ley con un criterio distinto que es el poblacional y por ende tu geografía electoral en el Estado debe estar basada en ese criterio. O sea, vamos a tener que cambiar la distribución de los distritos en el Estado a partir de la reforma que hagamos los diputados por mandato de la Corte a la ley electoral del Estado. En ese momento que nosotros la reformemos y le cambiemos el criterio geográfico territorial y se lo pasemos a poblacional, y cuando quede ya publicado en el diario dicho cambio o dicha reforma a nuestra ley, pues bueno, inmediatamente la instancia que
que ve la parte electoral en el Estado, que es el instituto, tendrá que apegarse a ese nuevo criterio de ley y hacer los cambios que tenga que hacer, que lo va a llevar a una redistritación. Y esta tiene que quedar lista para antes del comienzo del próximo proceso electoral. De los puntos, José Carlos, de los que ha hablado la oposición, ¿se tomarán en cuenta? ¿Habrá el cabildeo con las otras fracciones? Mira, yo creo, y lo he venido platicando con los coordinadores de fracciones, que por los tiempos, Emanuel, imagínate, un proceso de redistritación no se hace de la noche a la mañana, se tiene que caminar por completo todo el Estado, se tiene que verificar bien y apegarse al mismo criterio nuevo dentro de la ley, que cada uno de los distritos que vayan a quedar realmente estén respetando el sentido de la ley. Entonces yo creo que en lo inmediato, en lo urgente, tenemos que cumplir con el mandato de la Corte para poder salir en tiempo antes de del próximo proceso electoral. Para entenderlo bien, entonces se basarán en esto, en lo que la Corte les mandata. Bueno, es que inicialmente la reforma pueden hacer en dos sentidos. Una, por propuesta de un instituto político a través de sus diputados, otro por el caso que se da ahora, que es el mandato de la ley. Aquí, en el caso, por ejemplo, de la fracción del PRD, en el caso de la fracción del Verde Ecologista, han presentado propuestas que sin duda alguna se tienen que revisar, se tienen que analizar en la mesa, ver cuáles pueden contribuir a tener una mejor ley en nuestro estado y llevarlas al pleno. Pero yo sí siento que lo inmediato, lo urgente es cumplir con lo de la Corte para que también los diputados no nos vayamos a meter en un problema de desacato. Y el otro punto, además de el cambio de territorial o geográfico a poblacional como criterio, es el de la fórmula. Nos piden también cambiar la fórmula de asignación de diputados plurinominales. Y bien, ¿y cómo se impactaría? ¿Cuál sería el resultado de este cambio? Mira, a mí me dicen los asesores de la fracción que realmente revisando el nuevo criterio en cuanto a la fórmula por parte de la Corte, realmente no habría mucha variación, pero lo tienes que hacer mucha al final. Mucha variación, pero entonces que serían los mismos pluris que se han dado en estos últimos años. Va a depender también, Emanuel, del mismo trabajo de redistritación que lleve a cabo el instituto, ¿no? Para que podamos sopesar. Yo sí que creo, y en ese sentido he venido platicando con mis compañeros de la fracción en construir una postura como cuerpo, como fracción que somos. Yo sí que creo que no se debe incrementar el número de diputados, que hagamos el trabajo de reforma, que acatemos el mandato de la Corte, pero que no deben haber más diputados. Esa es una postura de nosotros. ¿Confías en que estos trabajos para llegar a la aprobación de la ley o las modificaciones en su caso se darán en tiempo y forma? ¿Están a tiempo todavía? Sí, yo confío que sí. Ha habido una actitud positiva de parte de todas las fracciones, tanto de PRD como PAN, como Verde Ecologista, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, y yo creo que sí podemos construir un acuerdo que nos permita cumplir con el mandato de la Corte y seguir con una revisión muy particular, muy puntual de nuestra ley para ver de qué manera la podemos mejorar cada día. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, José Carlos. Habló la licenciada Carmen Silván Hernández, más bien el licenciado, es delegado de la ranchería Plutarco Elías Calles, tercera sección, te felicita. Ernesto Camacho Alegría, delegado de la colonia Gaviotas Norte, también te saluda y te felicita por el trabajo. Blanca Carrera Pérez felicita a José Carlos, que siga teniendo éxitos, y yo te agradezco mucho tu presencia y habrá oportunidad más adelante de seguir abundando en estos temas que son importantes para todos. No, yo agradezco el espacio y le agradezco a todo tu auditorio y al equipo de la BT, con mucho gusto. Y si me lo permites, un comentario final. Creo que son tiempos para que cerremos filas todos los tabasqueños. Son tiempos que, más allá de debates políticos, más allá de señalamientos, estemos todos juntos y trabajemos por Tabasco. Afuera en el espacio que tuvimos de los comerciales platicábamos una preocupación mutua que tenemos, lo que ha llovido, no solamente en Tabasco, en Chiapas, en el planeta, lo que ha llovido este año, y creo que hoy en día tenemos que cerrar todos filas para tratar de sacar a flote esta situación. Y todos de alguna manera tendríamos que colaborar y sumarnos, porque todos somos responsables o corresponsables de lo que pasa. Claro, en todo sentido. José Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emanuel. 1 minuto para las 9, regresando hay más. Vamos a platicar también con el director de finanzas del Ayuntamiento de Centro sobre estímulos del predial.